Bueno, y estamos con el doctor Uri Rojas Videa. Él es experto en asuntos constitucionales, abogado y notario de la República de Nicaragua, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Tal vez pone un poquito el micrófono a la altura para que podamos escucharlo bien. Doctor, pues hay temas para lo cual lo hemos invitado a platicar hoy y tienen que ver con el asunto jurídico. Ayer fue el juicio, para comenzar, ayer fue el juicio en donde determinó un jurado de conciencia la culpabilidad de aquellos hermanos pastores, un pastor y unos miembros de una congregación de las Asambleas de Dios en el Cortezal, en Rosita, que resultó muerta una hermana, lastimosamente, asunto que nosotros pues dejamos claro que no es parte de la doctrina de ninguna iglesia cristiana, la vida o la muerte, ¿no? Eso está en las manos de Dios. Sí. Más bien se promueve la vida y se trabaja por la vida. Y bueno, aquí hubo algún error humano y están estos hermanos pasando esta situación. Ayer se determinó por medio de un jurado de conciencia culpabilidad por delitos de asesinato y secuestro simple, según el código, ¿no? Es el código penal. Sí. Ok. Queremos que nos explique la implicancia de esto, pues asesinato nada más y secuestro simple, para después ir al asunto de las penas que encontró el jurado como culpables, pues. Sí, es asesinato por el hecho de que el medio para producir la muerte fue el fuego, ¿ves? Sí. O sea, fue una muerte atroz, realmente. Morir quemado es horroroso, pues. Y amarrada, parece. Sí, y atada. Entonces, eso es lo que agrava el asunto y que le da la configuración de asesinato atroz. Y lo de secuestro también porque fue retenida en contra de la voluntad de la persona. Entonces hay un secuestro simple ahí. Simple. Sí. Es un secuestro simple porque el otro secuestro extorsivo es cuando se pide dinero, pero en este caso no fue así, solo fue una privación de la libertad ambulatoria de la señora que murió, ¿verdad? Bueno, yo después viene el aulo de la pena, pues viene ya el jurado dio su veredicto, es culpable y eso ya no tiene retroceso, no es apelable ya. Lo que sí viene es la discusión sobre la pena a imponer. La cantidad de años. Sí, que en este caso me parece que la Fiscalía se excedió al pedir la pena máxima, pues, ¿verdad? En ambos casos. Quiero antes que nos explique, doctor, porque también ahí yo tengo problemas para entender cómo es que llega un proceso a que lo determine un jurado de conciencia o un juez. ¿Cómo se determina eso? Es que el Código Procesal Penal establece que es un derecho de los ciudadanos, sí, pero de los procesados, de los acusados, sí, es un derecho a renunciar al jurado o en este caso someterse a un juez técnico. Ajá. Eso se discute entre el acusado y la defensa, ¿no? ¿Verdad? Es un derecho. Pero hay delitos que no se someten a jurado. O sea, ya el código establece una lista, el Código Penal establece al final, en el último artículo, una lista de delitos que deben ser juzgados por un juez técnico. Correcto. Por ejemplo, todo lo que más me recuerdo son por narcotráfico, pues. Ajá. Y esto siempre tienen que ser. No tiene derecho a jurado de conciencia. No, sí. En este caso, este delito admitía, ajá, sí, el jurado, y entonces fue sometido al jurado. Pues. Quiere decir, doctor, de que los acusados, los implicados ahí, aceptaron ellos que fuera un jurado el que los juzgara. Exactamente, sí. Tenían ese derecho ellos. Sí, ellos tenían el derecho a renunciar al jurado o a someterse al jurado. Es una ventaja en el caso, porque acordate que el jurado está compuesto por ciudadanos que no son abogados. No son pues. abogados, ni tienen que ver supuestamente con asuntos religiosos, con asuntos políticos. No, ellos juzgan de acuerdo a su conciencia y perfectamente lo pudieron haber absuelto. ¿Ves? Pero yo te iba a comentar. Aquí yo miro algo, doctor, que bueno, levanta mi suspicacia en el siguiente sentido. Es un delito cometido por miembros de una agrupación religiosa
no eran formalmente miembros estructuralmente de la Asamblea de Dios, pero sí era estaban en proceso de formación, ¿no? Y si el jurado está compuesto por personas católicas, por decir algo, que es la mayoría aquí después de la evangélica, pudo haber allí cierto sesgo de inclinación a encontrar una culpabilidad. Entonces yo creo que ahí hubo una falla, pues. Hay un proceso de selección de los jurados, y el abogado defensor tiene derecho a hacer preguntas al jurado, sí, cuando se esté haciendo la integración del jurado. Sí. ¿Ve? Ahí pudo haber hecho esa pregunta de qué religión eran, pues. ¿Ve? Pero yo te quería comentar que a mi juicio ya hay dos atenuantes importantes que debieron de haber sido mencionadas por la defensa, y es una, la poca instrucción de todos ellos, de todos los acusados, ¿verdad? Porque se ve que hay una ignorancia bastante marcada en todos. La otra atenuante es lo que se llama actuar con celo de justicia. Es decir, que todos ellos creyeron, firmemente estaban convencidos de que el sometimiento al fuego era para establecer una justicia divina en este caso. Una purificación. ¿Verdad? Una purificación. Y ese es un atenuante, porque es una creencia firme en la conciencia de cada uno de ellos, y ellos actuaron con base en esa creencia. O sea que no es lo que se llama el dolo. Yo no veo en ellos el dolo de matar, fíjate. Sí, la intención, no la tenían, no tenían la alevosía. Lo que se llama el ánimo necandi, que es el deseo de matar, yo no lo veo en ningún caso ahí, sí, no sé, en ninguno de ellos, pues. Mira, sin embargo, sino que ellos actuaron por celo de justicia, pues, porque ellos creían que había que hacer eso para purificar a la persona, y actuaron así, pues. Entonces estaban con la mente obnubilada, pues, en su actuar, pues, ¿me entiendes? Hay cosas que no se pueden entender desde la lógica, ni desde la parte jurídica, y es que ellos dicen que encendieron un fuego, pero que ellos no la lanzaron al fuego, que ella sola se lanzó, pero estaba atada. Sí. Hay cosas que no tienen concordancia con la lógica. Sí, tal vez atada no pudo haber tomado hacer el impulso o ponerse de pie. Es que no sabemos. Según yo escuché al abogado defensor, hubo una carencia de una buena investigación y de una buena formulación de las pruebas, pues. Sin embargo, ellos en su defensa, ellos en sus declaraciones, en búsqueda de su defensa, alegan a asuntos espirituales, pues. Estaba endemoniada, había que tenerla en resguardo porque estaba con problemas psicológicos, que es lo que yo entiendo. Sí. Manteniendo que lo que ellos pretendían era ayudarla. Sí, eso es lo que te digo, que ellos actuaron de buena fe. Fíjate que qué raro, que cometen el delito, pero ellos están actuando de buena fe. La buena fe, o sea, que no tienen la mala intención. La alevosía. Sí, ahí hay algo que está en la ley. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Sí, eso sí lo afecta. Entonces ahí están. Y bueno, entonces ahora vamos al punto. Después de que son encontrados culpables por asesinato y por secuestro simple, la fiscalía pide 30 años por el asesinato y 6 años por el secuestro simple, y la defensa pide la mínima, que son 20 años por el asesinato y 3 años por el secuestro simple. De acuerdo a su experiencia, ¿qué puede quedar esto? Sí, yo creo que póngase el micrófono. Que es justificable la petición de la defensa. Ajá. Porque la pena máxima se pide cuando se trata para pedir la pena máxima tiene que valorarse la peligrosidad del sujeto, como dice el código. Es decir, que la persona que haya cometido el delito sea propensa a cometer más delitos. Pero como hemos analizado la forma en que se cometió este delito, no nos arroja que estas personas sean delincuentes o que tengan una naturaleza delincuencial, pues. Sí. Entonces no es justificable pedir la pena máxima. Yo creo que
que perfectamente, y el juez debe valorar eso para dejarle la pena mínima. Sí. Ameritan entonces la pena mínima. Claro que sí, es que ellos no son delincuentes consuetudinarios, nada que no tienen antecedentes. No tienen antecedentes, y la forma de actuar, o sea, la forma de cometer el delito, aunque sea asesinato atroz, sí, pero la forma te dice que ellos no tenían ese ánimo, pues, malicioso. Ellos actuaron engañados, equivocados, ¿ves? Pero entonces esas cosas debe tomarlas en cuenta el juez a la hora de imponer la pena. Correcto, pero es siempre una obligación de la Fiscalía pedir pena máxima. No, porque yo siempre miro que la Fiscalía en todo pide pena máxima. Sí, siempre, pero eso creo yo que lo hacen para negociar con la defensa a la hora de la discusión. Sí. Bueno, entonces ahí estamos, pues. Sí. El 9 de mayo va a ser ya ¿cómo se le llama? Audiencia para determinar. Audiencia especial. Audiencia especial para la discusión de la pena. Cuando en este caso ya ninguno de ellos puede quedar con menos de 23 años. Eso sí. En prisión. Sí. Qué triste. Entonces esperamos que no se repitan situaciones similares. Sí. Vamos a una pausa, doctor, y cuando regresemos vamos a hablar sobre el asunto de la constituyente en sí, lo que es el concepto y el proceso y todo eso, y el asunto de Venezuela también, para constituyente. Volvemos de regreso en Foro Cristiano con nuestro amigo, el doctor Uri Rojas Videa, experto en asuntos constitucionales, abogado y notario de la República de Nicaragua. Habíamos analizado ya el caso del juicio de los hermanos del Cortesal, que bueno, van a solo a esperar pena este 9 de mayo, ya no hay proceso ahí para atrás, ¿no? Y a ver de cuánto, entre 30 y 20 años, cuánto les queda, por una parte, y entre 6 y 3 años, cuánto les queda por otra parte. En los otros pues, son 2 delitos. Pero bueno, pasemos a la constituyente, una asamblea nacional constituyente, ¿así es? Sí. ¿Cuándo? Primero, ¿qué significa? Y segundo, ¿cuándo debe convocarse y quién la puede convocar? Bueno, este tema es un tema del derecho internacional, del derecho constitucional, ¿verdad? Sí. Que en todos los países de derecho escrito existe, estoy hablando exceptuando pues los países anglosajones, Estados Unidos, donde no existe este mecanismo. En la mayoría de los países que son los de derecho escrito especialmente, sí existe el mecanismo de la constituyente. La constituyente es un mecanismo en el cual el objetivo es redactar una nueva constitución, ¿verdad? Ese es el objetivo fundamental, aunque tiene otros objetivos políticos, como vamos a ver en el caso de Venezuela, sí, ¿verdad? En el derecho constitucional se conocen hay dos conceptos que debemos manejar, que es el poder originario y el poder derivado. El poder originario es el que tiene la constituyente. La constituyente como está integrada por representantes directos del pueblo, correcto, ¿verdad? Simbolizan a todo el pueblo. Entonces ellos están investidos de todo el poder y de toda la soberanía popular. Correcto. Por eso se le llama poder originario. El poder originario tiene la capacidad de aprobar, de estudiar toda la estructura del Estado, todos los derechos y garantías constitucionales, es decir, todo lo que es la parte orgánica y dogmática de una constitución se discute y se aprueba en una constituyente. Otra característica que tiene una constitución salida de una constituyente, de una Asamblea Nacional Constituyente, es que no puede ser vetada por el presidente, no puede ser impugnada por nadie. Es decir, una vez que sale, que se aprueba, está bien aprobada. El otro concepto es el del poder derivado. Como la Asamblea Nacional ordinaria, que también se le llama, correcto, procede de la constituyente, fue creada por la constituyente, sí. Entonces la Asamblea Nacional tiene un poder derivado del poder originario, correcto, ¿verdad? Entonces, por eso la Asamblea Nacional no puede elaborar una constitución nueva. Lo que puede hacer son reformas o enmiendas, ¿verdad?
En el caso de Venezuela, porque yo creo que ya podemos aterrizar ahí, en Venezuela hay 3 procedimientos establecidos. Antes yo quiero que me explique bien, no quede muy claro, ¿quién la convoca? Ok. ¿Quién la convoca? La convocatoria de la Asamblea Nacional en los diferentes países coinciden en quiénes la pueden hacer. El presidente de la República, ¿verdad? En Consejo de Ministros, ¿verdad? Porque, bueno, necesita esa legitimación. También lo puede hacer la Asamblea Nacional actual, ¿verdad? Y también lo puede hacer, en el caso de Nicaragua, puede ser por iniciativa popular con una determinada cantidad de firmas, ¿verdad? La iniciativa es solo la propuesta de realizar la constituyente. Necesita más fuerza. Claro, es solo es desencadenar el proceso de redacción de la nueva constitución. Correcto, abrir el camino, nada más. Pero hay 2 pasos, 2 momentos. Uno, que la convocatoria, lo primero que tiene que hacer es elegir a los constituyentistas. Sí. Número 2, presentarle el proyecto de constitución. En el caso de Nicaragua, cuando se desencadena la convocatoria de la constituyente, hay que presentar ya la iniciativa de la nueva constitución. Y la constituyente, o sea, los nuevos diputados constituyentistas van a darse el trabajo de redactar esa nueva constituyente partiendo del que ya quedan, como dice la palabra, constituidos como asamblea. Sí. Como asamblea. Ahora bien, mira, bueno, podemos pasar entonces. Okay. Entonces, en el caso de Venezuela, hay 3 procedimientos. Uno que se llama, el artículo 340 establece la enmienda. Dice que esta tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución sin alterar su estructura fundamental. Sí. Es decir, pocos artículos se reforman o se adicionan nuevos. Este procedimiento, ¿quién lo lleva a cabo? La Asamblea Nacional actual. Una vez que se apruebe en la Asamblea Nacional, va a referéndum. ¿Ok? Sí. O sea que va a ser aprobada por todo el pueblo. Va a una nueva elección para ser aprobada por todo el pueblo. La otra es la reforma constitucional. La reforma constitucional, similar a la anterior, ¿verdad?, tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de varios artículos de su norma que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Sí. ¿Verdad? De igual manera, tiene en iniciativa el presidente de la República, la Asamblea Nacional, los consejos municipales, etcétera. Y una vez aprobada la reforma constitucional, se va a referéndum para ser aprobada. Ahí vamos a la reforma constituyente. Sí. Voy a decir algo nuevo en esto, pues, porque aquí no está. Mira, en el artículo 347 dice: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. ¿Okay? Correcto, que es el pueblo. Puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, dice, ¿verdad? La iniciativa, lo mismo, la iniciativa la tiene el presidente, la tiene la Asamblea actual, la tiene los consejos municipales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el artículo 347, 348, 349 y 350, que son 4 artículos nada más, ninguno de ellos habla de que esa constitución que salga de la constituyente deba ser sometida a referéndum. Una ratificación. No lo dice. No lo dice, pero en los otros casos sí lo dice. Ahora bien, yo tengo una explicación jurídica, o al menos una opinión jurídica mía, ¿verdad?, que es la siguiente. En el caso de la enmienda y la reforma constitucional, es necesario que el texto aprobado por esa asamblea ordinaria derivada, con poder derivado, es necesario que ese texto sea aprobado por el pueblo otra vez en referéndum, precisamente porque esa reforma o esa enmienda proviene de un poder derivado, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de la constituyente, de la constitución que es aprobada, que es aprobada por diputados constituyentistas, sí, ya viene de un poder originario. Entonces no habría necesidad de volver a someterla
al pueblo, porque se supone que es delegación directa. Porque ellos son un poder originario, ese es el asunto. Delegado. Entonces, representante. yo creo, porque eso no se ha dicho, no lo he escuchado todavía, porque solo la oposición en Venezuela está diciendo que tiene que llevarse a referéndum. Yo creo que los abogados constitucionalistas del presidente, que están con Maduro, van a argumentar esto que te estoy argumentando, porque yo le veo cierta lógica de por qué no sea necesario volverlo a someter a referendo el proyecto. Ahora, eso, obviamente que eso lleva varios peligros. El presidente tiene derecho a la iniciativa. ¿Quién ratifica eso? ¿Quién dice, bueno, porque solamente es una iniciativa? Espera, para cerrar lo del referéndum, hay, sin embargo, y esto le favorece a la oposición, es el antecedente de la Constitución que está actualmente, que Chávez sí la sometió, la de 1999, la sometió a referéndum. Entonces, ese antecedente, sí, yo creo que aunque no lo diga aquí, es válido, ¿verdad? El presidente tiene, como ya vimos, tiene la facultad de hacer la convocatoria, ¿verdad? Correcto. Analicemos bien los pros y los contras, y lo que sí puede y lo que no puede. Él puede hacer la convocatoria. Lo que yo sí estoy seguro que no puede hacer es decir que se tienen que elegir a 500. Yo me pregunto de dónde salieron esos 500, ¿dónde está escrito ese número, esa cantidad? No hay número. No, es que el antecedente que hay es ¿cuántos miembros tiene la Asamblea actual ahorita? Los mismos miembros de la Asamblea. Pues si tiene, el número, vamos al número. Tienen cientos, ahorita la Asamblea Nacional de Venezuela son 167. Lo que yo pregunto, los constituyentistas, ¿cuántos deben ser? Los mismos números de diputados. De diputados que están actualmente, que son 167. Ahora, no tienen que ser los mismos. No, porque van a resultar de la elección popular, ¿ves? Pero estamos discutiendo la cantidad. Esa cantidad de 500 para mí está sacada de algún costal, pero como decimos en Nicaragua, de la manga de la camisa. Pero eso, ¿de dónde salen esos 500? ¿En qué texto? Si no está escrito, no está escrito en ningún lado. Sin embargo, hay un número que compone la Asamblea que es de 167. Exactamente. ¿Cómo se saca eso? Por lógica. Por lógica, pues sí que ahí está. Ellos deben de ser ese número debe ser lo constitucional. Debe ser los 167. Yo no veo por qué sea otra cantidad. Otra cosa que sí la debemos de analizar. Ajá. Es que el presidente Maduro ha dicho en su convocatoria de que esos diputados van a ser electos de organizaciones determinadas que él mencionó. Sí. Que por cierto son organizaciones chavistas, pueden decir, que siguen afines al gobierno. Y que ahí dice que son 250 y 250 de procedentes del pueblo, etcétera, etcétera, pues, ¿verdad? Dice que este constituyente no es de partido político, y eso sí viola totalmente el artículo 67 de la propia Constitución. El artículo 67 dice, el tercer párrafo, los ciudadanos y ciudadanas por iniciativa propia y las asociaciones con fines políticos, que son los partidos políticos en Venezuela, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos y candidatas. Entonces no van a decir de un plumazo los partidos políticos no van a participar. Pero habla de procesos electorales. Si es un proceso electoral. La constituyente es un proceso electoral. Si es una elección directa del pueblo, claro que es un proceso electoral. Bueno, pero a ver, la constituyente es la redacción de una nueva constitución. Sí, pero el primer paso es un proceso electoral, entiendo yo, que es para elegir a un alcalde, a un diputado, a un concejal, a un... Este es un proceso electoral normal. Lo único que cambia es el objetivo para el cual van a ser electos, pero es un proceso electoral. Ahora, la misma Constitución de Venezuela establece que el voto es universal, que es secreto y directo. El presidente no puede decir quiénes van a votar y por quiénes van a votar. Ahora, los constituyentes terminan cuando termina la redacción del documento. Exactamente. ¿Y qué pasa ahí? Ahora, según lo que queda redactado, van a nuevas elecciones. Es que según nuestro derecho interno, en el decreto debe decir el periodo de vigencia de la constituyente. ¿Ves? Y falta que ver, o sea, faltan muchas cosas que saber. Falta que saber
que se determine bien esa cantidad de 500. Eso tiene que definirlo, porque todavía no sabemos qué es lo que va a decir el Consejo Nacional Electoral, que para mí es el que tiene que dirigir este asunto, pues, ¿verdad? Tiene que tomar el decreto y aplicarlo, y procedimentalmente, ¿verdad? Entonces falta lo de la cantidad y falta lo de los electores. Los electores tienen que ser, así como dice aquí, los ciudadanos y los partidos políticos, ¿verdad? Venezuela es un país bien regulado, bien normado en todo. Hay una ley de partidos políticos, que es la que rige la actuación de cómo se constituye un partido político, etcétera, etcétera. O sea, son bien minuciosos en eso ellos. Ahora vamos a una pregunta política. Estamos, como se dijera, instruidos por la noticia, cómo está la situación en Venezuela, el problema político, social y todo. A que se miró como atrapado el presidente Maduro en tener que recurrir a este recurso de la constituyente, viendo que todas las demás movidas no le daban resultados, pues, porque también es un arma de doble filo, ¿no? Para él, por un lado, pues, con la constituyente viene y elimina al Congreso que estaba en su contra, porque la mayoría está en su contra, pero también al elegir una constituyente donde queden electos diputados que es en su mayoría a su favor, viene a decir, bueno, si la voluntad del pueblo primero fue que era una mayoría en contra de él, y ahora la constituyente dice que la mayoría está a favor de él, hay un problema ahí de cuentas y de números y de democracia incluso, pues. Entonces, ¿por qué recurrió el presidente Maduro a ese recurso? Bien, es política la pregunta, pues, no es jurídica, pero... Mira, me voy a referir a eso. El objetivo de la constituyente, según el artículo 347, dice que es el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Correcto, que la que está no funciona, vamos a hacer otra que funcione en ese sentido, ¿no? Sin embargo, el mismo presidente dijo en la misma conferencia que son unos pocos artículos los que va a tocar. Entonces hubiera sido una reforma o una enmienda. No era justificado hacer una constituyente, porque si no va a ser una reforma profunda y no es ese el objetivo, ¿verdad? Sin embargo, lo que los analistas ya están diciendo es que Maduro lo que pretende hacer es imponer el modelo socialista que fue derrotado en el 2007, cuando el propio Chávez la sometió al referéndum, ¿te acordás? Que fue cuando que sería cambiar el sistema de gobierno de Venezuela, cuando se dijo que iba a ser una república socialista, y la gente le dijo que no. Esa fue que por cierto fue la única elección que perdió Chávez. Pero esa es una conjetura, pues. Esa es una conjetura. Es una conjetura, pero sí le daría sentido a lo que dice aquí: transformar el Estado. Y ahí se va a transformar el Estado, sí, cambiar el sistema político, transformar el Estado. ¿Ve? Entonces sí le daría sentido. Sí, de acuerdo a lo que dice aquí. También tiene sentido que tenga como fin establecer una asamblea nacional con mayoría a su favor, porque sí, claro, yo te quiero hacerlo, porque usted dijo algo, el tiempo de vigencia todavía no está claro, y la pueden dejar a 5 años, pueden dejar a 5 años, sí, claro, que todos los electos, que todo el poder ejecutivo electo quede para 5 años más, muchas otras cosas, pues. Es obvio que el presidente Maduro está buscando una tabla de salvación para un tiempo de respiro. Sí, necesita tiempo, porque recordemos que el año pasado no quiso acceder al referendo, que la Constitución lo obliga, le dice que tiene que todos los cargos de elección popular son revocables. Él buscó cualquier cantidad de argumentos y medios para no someterse al referendo. Otra cosa, este año debe haber elecciones de gobernadores en noviembre de este año, y en noviembre del próximo año deben haber elecciones generales de presidente y vicepresidente y de diputados, y él con la constituyente
se pretende evitar semejantes procesos electorales. Ok, ¿verdad? Doctor, nos toca una pausa. Cuando regresemos terminamos este tema y vamos a consultarle al doctor sobre las posibilidades de otorgamiento de personerías jurídicas a agrupaciones que la están solicitando ante el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua. Volvemos. Conversando con el doctor Rudy Rojas, abogado, experto en asuntos constitucionales y analizando la situación de Venezuela y la constituyente. ¿Qué podemos decir como resumen al fin de esto? Como resumen, lo que yo preveo es que si el decreto de la convocatoria constituyente se realiza así, como dice el presidente Maduro, pues entonces vamos a tener la posibilidad de que hayan dos constituciones en Venezuela, la de la oposición, que va a ser la de 1999, y la del presidente Maduro, que sería la que salga de esta constituyente, porque al parecer él quiere que participen en esta elección solo miembros afines a su partido. Pero eso sería grave. En la lógica jurídica no pueden funcionar dos. No, porque no. Alguien tiene que hacer funcionar una, y sí, es el aparato gubernamental. Sí, pero lo doloroso es que no se va a solucionar la grave crisis ahorita. O sea, política. Que la convocatoria constituyente lo que viene a hacer es atizar la situación de crisis. Esperamos, como siempre, que mejoren las situaciones en cualquier país, en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, en Siria, en cualquier país, en Medio Oriente, en Palestina, en Israel. Que haya paz, ¿no? Así es. Ya para ir cerrando el programa, doctor, ¿qué posibilidades mira usted de que el Consejo Supremo Electoral otorgue personerías jurídicas a los partidos que están solicitando? Se ve mucho movimiento de este partido de Eduardo Montealegre, que se llama Ciudadanos por la Libertad, que rápidamente en tiempo récord han cumplido todos los requisitos y ya aparentemente solo tenían que hacer una convención, que la hicieron recientemente, y ya van a obtener personería jurídica. Y otros partidos que están solicitando, como el reverendo Cerrato, y está Luis Fley con otro partido solicitando personas. Hay como 17 solicitudes de personerías de partidos políticos. Pero ¿qué posibilidad ve usted que el Consejo Supremo Electoral otorgue nuevas personerías jurídicas? Sí, desde el punto de vista político creo que sí hay posibilidades, porque lo facilita el diálogo entre el gobierno y la OEA. Pues. Eso yo creo que ahí está el trasfondo el asidero político para que se otorguen las personalidades jurídicas a las agrupaciones que están en proceso de legalización. Sí. El otro proceso es que los requisitos que deben cumplir los solicitantes. Esos requisitos pues no son gravosos, ¿verdad? Pero el que tiene gente los pone. El que tiene gente los pone. Yo creo que el movimiento que mencionaste sí tiene capacidad para organizar la directiva en todos los municipios del país, las departamentales, regionales, etcétera, y tiene abogados buenos que les redactaron unos buenos estatutos, una buena escritura de constitución, etcétera. Pues. O sea que la documentación que pide el Consejo Supremo Electoral no es difícil elaborarla, pues. O sea que más que todo no se les había otorgado su personalidad jurídica, más por razones políticas más que todo, pues, pero no técnicas, porque en lo técnico creo yo que... Y esas soluciones, esos problemas políticos ya se solucionaron. Yo veo que sí, porque por esto que te mencionaba del diálogo entre el gobierno y la OEA, y la OEA de seguro le pide al gobierno que abre correcto, y ahí vamos. De participación. Son aperturas para nuevos partidos, pero sí. ¿Qué pasa con los partidos viejos que están sin personería y que fueron quitadas? Pues la UDC, el MRS, hay varios partidos y hay otros que la perdieron por inactividad. Por inactividad, muchos partidos que ahí andan, algunos con sus banderitas, con sus siglas, que son partidos históricos, por inactividad, porque ya no tienen capacidad para mantener directivas y cosas. ¿Cree que a alguno de estos partidos también les sea devuelta la personería? Eso sí no lo creo, doctor, porque esa personalidad jurídica fue retirada con razones legales, ¿me entendés? Entonces, y ya la parte procedimental de interponer recursos ya pasó. Entonces, sí, es que no le veo posibilidades, pues, porque si en el caso de la UDC, recuerdo bien, que le dijeron que no habían presentado todos sus candidatos
en las elecciones municipales del 2012 o 2012, no recuerdo la última. Y la ley electoral te lo dice claramente, que esa es una causal para perder la personalidad jurídica. Entonces, ¿qué vas a discutir cuando fallaste en un requisito tan... Sin embargo, en la lógica que usted plantea, lo que leo es lo siguiente, de que el nuevo partido significa que es una nueva oportunidad para un grupo político en ver si se desarrolla, y si no se desarrolla, también se la van a quitar. También puede perder su personalidad jurídica. Ahora, debo aclarar algo, y lo voy a decir rápido. No es causal para perder la personalidad jurídica el no obtener el 4% de votos, ¿verdad? Porque hay dos sentencias de la Corte del año 2000, sí, ¿verdad?, en las que estableció, una fue por recurso de inconstitucionalidad y otra por un recurso de amparo. Y en ambas sentencias, la Corte eliminó esa causal para perder personalidad jurídica, la causal de no obtener el 4%. Pero sí se mantiene el asunto, sí, del 80% de la Junta. Eso sí, el 80% de los candidatos en las elecciones municipales. Y el 100% en las nacionales. Y de juntas estructuradas. Y mantener el 100%. Las juntas directivas tienen que ser el 100%. En los municipios. Es decir, en todos los municipios. Y en los estatutos de los partidos regulan la periodicidad de elección interna de estas juntas directivas. ¿Cuál es el periodo de los cargos, de vigencia de los cargos de la directiva, de todas las directivas? Ok, doctor, sí, muchas gracias por estar con nosotros, siempre atender nuestro llamado. A ustedes, agradecerles la amabilidad de su atención. El próximo día a las 7 en punto es la cita en Foro Cristiano. Bueno, ahí nos vemos. Buenos días.